Hola, ¿cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle en esta nueva emisión de Palabra de Vida. Hoy platicaremos acerca de el año litúrgico. Aprenderemos que la liturgia de la Iglesia es hacer presente la gracia salvífica que celebramos. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Muchísimas gracias porque nos deja entrar a su casa para compartir la palabra de Dios, la fe de la Iglesia y la amistad con usted. Sabe que su opinión es lo más importante para nosotros porque todo nuestro trabajo es por usted. Ya en este momento nuestra productora está poniendo aquí en su pantalla nuestras formas de comunicación. Si nos sigue en los Estados Unidos de Norteamérica o en Canadá, recuerde primero marcar 011-52. Después nuestros números telefónicos. Si nos sigue en Centroamérica, recuerde primero marcar más 52 y después nuestros números telefónicos. O seguirnos en las redes sociales durante toda la semana. También puede ver este programa en vivo a través de www.telemax.com.mx o seguirnos en nuestro canal de YouTube y ver el programa cuantas veces usted quiera y hasta descargarlo a su dispositivo en www.arquidiocesisdehermosillo.digital. Le decía que hoy vamos a platicar acerca del año litúrgico. Y merece la pena caer en la cuenta de que el ser humano, desde que tiene inteligencia, es un ser religioso. Es decir, siempre ha buscado la manera de relacionarse con su Creador. Los primeros seres humanos, todavía con una inteligencia muy primitiva, ellos encontraban esa divinidad, ese poder superior, normalmente en cosas de la naturaleza que les sorprendían. El fuego, la lluvia, las borrascas o tormentas, etc. Pero poco a poco el ser humano fue aprendiendo que todo eso que sucedía a su alrededor en el universo era parte de una misma creación y fue aprendiendo que ese ser superior que después se nos revelaría no era parte de lo creado, sino que era superior, era el origen de todo lo que existe. Allí empezaron los primeros esfuerzos de la humanidad por la religión. Es muy interesante entender el término religión. El término religión viene del latín. Re es un prefijo que significa volver a y ligare, es decir, ligar, unir, juntar. Religare, volver a unir al ser humano con su creador. Eso significa religión. Las grandes culturas antiguas hicieron sus propias religiones. Buscaron la manera a través de ritos, de símbolos, de fórmulas, de relacionarse con el que les había dado la existencia. Desde las más primitivas religiones antiguas, encontramos ya ciertos rituales que, repetidos una y otra vez, llegaron a convertirse en verdadera liturgia, por decirlo de alguna manera. Ya las civilizaciones más avanzadas formularon credos, creencias y preceptos morales como parte de la experiencia religiosa. Así encontramos culturas en el Oriente, encontramos en Egipto, encontramos culturas en Grecia, después en Roma, etcétera, que tenían
si no uno, muchos dioses, pero con cada uno de ellos se relacionaban de formas muy determinadas y muchas veces bien reglamentadas. El ser humano busca, pues, por naturaleza, encontrarse con la fuente de su origen. Y es que en lo más profundo de su ser, todo ser humano sabe que no se dio la existencia a sí mismo, sabe que no es su propio origen. Todo ser humano se da cuenta que el cosmos que lo rodea, el mundo en el que vive, él no lo hizo, sino que le fue dado. Y cuando piensa en sí mismo y ve su individualidad, su perfección, su inteligencia, descubre que no se dio la vida a sí mismo, que alguien debió dársela. Y es entonces cuando el Padre Dios, con un gesto de amor y solidaridad, decide revelarse, es decir, descubrirse, decirnos quién es Él y quiénes somos nosotros y qué proyecto tiene para cada cual. A eso le llamamos nosotros la revelación cristiana, que está en el cimiento de lo que será posteriormente la liturgia. Pero, ¿qué es la liturgia? De eso le platicaré después de la pausa. No le vaya a cambiar. El Comedor y Dispensador Médico San Luis Gonzaga atiende cada día a personas migrantes e indigentes nacionales y extranjeros que buscan su camino hacia una mejor calidad de vida. Dirigido por el párroco José Gilberto Lezama Rodríguez, este comedor inició formalmente el 23 de febrero de 2009 como una alternativa para apoyar a la comunidad y hoy, a 9 años de trabajo, ha brindado alimento, atención médica, además de ropa y calzado a más de 2.400 personas con situación de calle. Tú puedes llevar Navidando la felicidad, Navidando esa alegría, Navidando porque llegó Navidad. Siente el gozo de aquel que da. Vamos, es tu oportunidad, Navidando esa alegría, Navidad. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Estamos platicando acerca de el año litúrgico y decíamos que por naturaleza el ser humano es religioso y que aún desde los seres humanos más primitivos hasta hoy los más desarrollados buscamos cómo volvernos a unir a la fuente de nuestra existencia, a nuestro Creador. Y cuando nace la Iglesia, después de toda la tradición judía, que ya había desarrollado todo un concepto de liturgia y toda una práctica litúrgica que les unía con Yahvé, el Padre Creador, el que hizo la historia con ellos, el que los liberó de Egipto y los consolidó como pueblo elegido, del cual habría de nacer el Salvador del género humano. La Iglesia se hace heredera de toda la tradición de la Escritura del Antiguo Testamento y en Jesucristo el Señor recibe la plenitud de la revelación y por tanto en Él recibe todo lo que Dios nos quiere decir acerca de Él, acerca de nosotros, decíamos, y acerca de nuestro plan de salvación. Por supuesto que apenas nacida la Iglesia, empieza a crearse lo que hoy llamamos el año litúrgico. Es decir, empieza a crearse una serie de rituales, de fórmulas, todas tomadas de la Sagrada Escritura, para darle culto a Dios. Pero, ¿qué es la liturgia? Con esa pregunta nos quedábamos en el segmento anterior. Y voy a remitirme a un artículo que tomé del semanario En Marcha, en el que describimos con mucha claridad
con algunas citas sobre todo de Sacrosanctum Concilium y de algunos de los papas, ¿qué es la liturgia? Leo una primera definición muy sencilla y muy comprensible. La liturgia es el conjunto de signos y símbolos. Fijémonos en estas primeras dos partes. Conjunto de signos y símbolos. ¿A qué se refiere con signos y símbolos? Bueno, dice un refrán popular que ojos que no ven, corazón que no siente. Por tanto, el Padre Dios, que nos conoce muy bien porque nos ha creado, sabe que necesitamos usar nuestros sentidos corporales para poder comprender la salvación eterna. Sería imposible con nuestra limitada inteligencia relacionarnos con el misterio de Dios. Para ello utilizamos signos y símbolos. Pongo un ejemplo. Un símbolo podría ser los elementos que usamos en un sacramento. Por ejemplo, el agua, el óleo, el santo crisma. Podría ser también la luz. Y los signos son aquellas cosas que nos remiten a lo más trascendente. Signos litúrgicos podrían ser el cirio pascual, la imagen de Jesús crucificado, las vestiduras del altar, del ambón o las mismas vestiduras del sacerdote, etc. Signos y símbolos. Aquí también entran las fórmulas, es decir, las palabras que se pronuncian cuando se le da culto a Dios. Por ejemplo, cuando celebramos la Eucaristía, el sacerdote hace la invocación al Espíritu Santo cuando dice: por eso te pedimos, Padre, que envíes la fuerza de tu Espíritu para que este pan y este vino sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así las fórmulas que se usan en la liturgia, todas tomadas de la Sagrada Escritura, van haciendo ese conjunto de signos y símbolos. Y continúa esta definición: conjunto de signos y símbolos con los que la Iglesia rinde culto a Dios y se santifica. Aquí encontramos la finalidad de la liturgia. La liturgia es para rendirle culto a Dios. Es decir, la liturgia nos da la posibilidad de sentirnos hijos e hijas de Dios y nos da la posibilidad de darle gracias, de adorarlo, de alabarlo, de bendecirlo, de reconocer su grandeza y nuestra absoluta dependencia de Él. Finalmente, darle culto a Dios no es otra cosa que reconocer nuestra pequeñez y condición de criaturas que dependen absolutamente de un Padre todopoderoso, del Hijo que nos ha redimido y del Espíritu que nos santifica como fuente de nuestra vida. Pero la liturgia no solamente es para darle culto a Dios. Decíamos que además de que le rinde culto a Dios el ser humano en esta, al mismo tiempo se santifica. Esto es interesantísimo, porque muchas veces pensamos que la liturgia se reduce al culto, es decir, a la serie de ritos que se van repitiendo. No, en la liturgia realmente nos santificamos. ¿Por qué? Porque la liturgia hace efectiva la gracia del acontecimiento salvífico que se celebra. Por ejemplo, cuando celebramos la Navidad, es decir, el nacimiento del Hijo Eterno de Dios encarnado, no solamente recordamos el acontecimiento, sino que toda la gracia que se derramó en el nacimiento del Hijo encarnado se vuelve a derramar en aquellos que participan en la misa de Navidad. A eso se refiere la santificación. Bueno, hay mucho más que hablar acerca de la liturgia, pero lo haré después de la pausa. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra
Estamos platicando acerca del año litúrgico y anteriormente definíamos un poco qué es la liturgia y concluíamos algo verdaderamente importante. La liturgia no solamente es el recuerdo de un acontecimiento, sino la conmemoración de este. Hay una diferencia, sí, y muy grande, porque en la liturgia no celebramos una fecha, celebramos un acontecimiento salvífico. Me ha tocado escuchar, por ejemplo, incluso en algún sacerdote, en las homilías de la fiesta de Navidad, que suelen decir, hoy celebramos el cumpleaños de Jesús. Eso es erróneo, porque la iglesia no celebra fechas. La iglesia celebra acontecimientos salvíficos. Por eso es que la liturgia santifica, porque tenemos la certeza que por la gracia del Espíritu Santo, el acontecimiento salvífico que estamos celebrando, que fue un acontecimiento de gracia cuando sucedió, esa misma gracia se derrama sobre aquellos que participan en la liturgia. De allí la importancia de que participar en la liturgia de la iglesia no sea algo pasajero, algo opcional, algo que deban hacernos con ganas, sino que al no participar en la liturgia de la iglesia, nos perdemos de la gracia sacramental que allí se da. Fíjese, nos decía también Sacrosanctum Concilium, por allá el número 7 al 17, la liturgia no es solamente la parte exterior y sensible del culto. Es decir, no es solamente cumplir con una serie de fórmulas, ritos y símbolos. No es solamente sentir los símbolos o los signos. Por ejemplo, a veces la gente suele llegar a las parroquias y decir, quiero que le eche el agua al niño, cuando hablan del bautismo. No, la liturgia no es solamente lo que se siente. En otras ocasiones decimos, venga usted a esta misa de sanación para que el Señor en esta misa lo sane. Bueno, todas las misas nos sanan porque perdonan nuestros pecados. Y muchas veces la gente acude no para darle culto a Dios y para santificarse, sino para sentir bonito. Entonces convertimos a la liturgia en un acto de desahogo psicológico. Y no, la liturgia no es solamente parte del exterior, ni tampoco parte de lo sensible del culto, ni mucho menos, nos dice el magisterio de la iglesia, es el aparato de ceremonias o conjunto de reglas y leyes. Es decir, cómo debe celebrarse. Evidentemente debemos respetar lo que los rituales de la iglesia nos ordenan, pero la liturgia no se reduce a eso. Nos dicen, en realidad, la liturgia es el ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo. Es decir, por el bautismo, todos fuimos constituidos sacerdotes de Cristo. Los laicos son sacerdotes de Cristo. Hay otro sacerdocio, el sacerdocio ministerial, que ejercemos los presbíteros, los diáconos y los obispos. Pero en la liturgia, todos, el que preside la celebración y el que participa en ella, uno presidiendo y el otro participando activamente, ejerce su sacerdocio. Por eso es que la liturgia santifica. Fíjese qué interesante lo que hasta este momento hemos aprendido. El ser humano es religioso por naturaleza. Primitivamente encontró esa relación con algo superior en las mismas cosas del cosmos que lo rodeaba. Poco a poco se fue dando cuenta de que las cosas que lo rodeaban eran parte de la creación y que había alguien que las había creado. Ya cuando surgen las grandes civilizaciones con el hombre ya más evolucionado, más desarrollado, más culto, empiezan a surgir las religiones como organización de ciertas reglas y normas y símbolos
para darle culto a Dios. Luego, en la revelación del Antiguo Testamento, el Padre Dios nos revela quién es Él y que tiene un proyecto salvífico para nosotros. Así empieza a nacer la liturgia judía, de la cual el cristianismo es heredero. Y hecho verdadero hombre, el Hijo eterno de Dios, se da el culmen de la salvación. Y al nacer la iglesia, poco a poco, la iglesia va encontrando algunos acontecimientos fundamentales de la salvación cristiana que se van a convertir en las futuras fiestas litúrgicas. Pero, ¿cómo nace entonces el año litúrgico? Mire, en los orígenes de la iglesia se celebraba solamente el domingo. Después se celebró la Pascua. En todo el año había la Pascua, una fiesta importantísima que se extendía durante mucho tiempo. Más aún, el año entero era una continuación de la Pascua. Más adelante se dijo, bueno, si en la Pascua los cristianos se bautizan, los que se habían convertido, bueno, pues hay que prepararnos. Y así surgió el tiempo de la Cuaresma, como un tiempo en el que se preparaban para la Pascua. Luego surgió la Navidad. Y también dijeron, bueno, hay que preparar la Navidad. Y surgió el tiempo del Adviento. Después dijeron, bueno, y el resto del año, el tiempo más ordinario, y le pusieron tiempo ordinario. Pero voy a explicar cada uno de estos tiempos después de la pausa. Por favor, no le vaya a cambiar. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Recuerde que este programa, también el programa En tu mano está, la misa dominical Dies Domini, nuestro programa radiofónico Vive, todos los puede encontrar y seguir en vivo y durante todo el tiempo que necesite en www.arquidiocesisdehermosillo.digital. Bueno, decíamos que el año litúrgico nació con la fiesta de la Pascua. Pero como en esa fiesta importantísima, en la Noche Santa de la Vigilia Pascual, se bautizaban y recibían la Eucaristía y la confirmación, todos los convertidos al cristianismo, se creyó necesario prepararla. Y así surgió la Cuaresma como un tiempo de penitencia y de arrepentimiento. Tiempo después, en la Iglesia de Oriente, surge otra fiesta importante, el nacimiento del Hijo Eterno hecho hombre en el seno de María la Virgen, es decir, la Navidad, que también se prolongó por varios días. Y después se pensó, bueno, ¿y si la Pascua la preparamos con la Cuaresma? ¿Qué hacemos para preparar la Navidad? Y entonces surgió el tiempo del Adviento, que hoy estamos iniciando y que curiosamente simbolizamos en esta pequeña corona y con la primera vela que encendemos el primer domingo de Adviento. Más adelante ya teníamos la Pascua y la Cuaresma para prepararla, la Navidad y también el Adviento para prepararla. Pero quedaba el resto del año y se preguntaron, bueno, y en el resto del año, en lo más ordinario, ¿qué celebramos? Y le llamaron así, tiempo ordinario o tiempo durante el año. Y allí se decidió poner toda la predicación, los milagros del Señor Jesús para nuestra salvación.
Pero mire, voy a empezar a explicar uno por uno estos tiempos litúrgicos, empezando así con el orden que llevan. El año litúrgico empieza con el tiempo del Adviento. Después viene la Navidad. Luego viene un periodo de tiempo ordinario. Llega después la Cuaresma y después la Pascua y después regresa el tiempo ordinario. Y así cíclicamente se va repitiendo, de tal suerte que con el año litúrgico celebramos toda la historia de la salvación que tiene su culmen en Cristo. Inicio pues con el primer tiempo litúrgico que estamos iniciando, el tiempo de Adviento. Me remito al artículo del semanario En Marcha. El tiempo de Adviento es un periodo aproximado de 4 semanas antes de la Navidad, en el que los cristianos nos preparamos para celebrar la liturgia del nacimiento del Hijo eterno de Dios hecho hombre. Es importante hacer esto, Mire, no celebramos que Jesús haya nacido el 25 de diciembre. Ya insistimos, la iglesia no celebra fechas. La iglesia celebra acontecimientos salvíficos. El Adviento nos prepara para la liturgia de la Navidad. Se celebra con una mirada puesta en la venida de Jesús, la primera venida en la carne, es decir, cuando el Hijo Eterno se hace hombre verdadero. Pero también el Adviento nos recuerda una segunda venida de Jesús al final de la historia de la humanidad, es decir, cuando se acabe la historia del género humano y del cosmos y tengamos que enfrentarnos en el juicio, un juicio lleno de misericordia con nuestro Señor Jesucristo. Estas dos cosas nos recuerda el Adviento. El Adviento es un tiempo de esperanza. Todo tiene que ver con la esperanza, con la llegada del Señor. Y hay un símbolo muy interesante para el Adviento, que es esta corona que está aquí a mi espalda. Una corona muy simbólica, una corona que está adornada solo con ramas verdes y algunas pequeñas flores. Es importante comprender que la corona de Adviento nunca debe tener adornos navideños. No debe tener moños, no debe tener esferas, no debe tener nochebuenas, no debe tener ningún ornato. ¿Por qué? Porque no estamos todavía en la fiesta. Es solamente la preparación para la fiesta. Es muy sugerible que todas las ramas de la corona sean ramas naturales. No tiene que ser pino, puede ser cualquier tipo de rama que haya en nuestra región. Y se va renovando cada domingo. El Adviento va a durar 4 semanas y a veces un poquito más, hasta el día de la fiesta de la Navidad. Hay 2 grandes figuras en este tiempo. La figura de María la Virgen, porque nadie esperó a Jesús, el Salvador del mundo, como su madre María. Y también sobresale la figura del profeta Isaías, el profeta directo de las profecías del tiempo mesiánico. El Adviento se determina que inicia 4 domingos antes de la fiesta de la Navidad. Hay ocasiones en que la Navidad cae en domingo, por tanto el Adviento tendrá casi 5 domingos, pero normalmente son 4 semanas y un poquito más, a veces solo 4 semanas antes del 25 de diciembre. Así es que el Adviento va a rondar entre el 27 de noviembre al 3 de diciembre, más o menos en estas fechas va empezando según caigan los años. En este tiempo se utiliza el color lila. Ahorita explicaremos por qué este color. Por lo pronto tengo que ir a una pausa, no le vaya a cambiar. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién
Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Quiero aprovechar con muchísima gratitud y alegría a todos nuestros amigos que ya se están comunicando con nosotros, en especial a nuestros amigos de Ciudad Obregón, Sonora, que siempre están pendientes de nuestro programa, a nuestros amigos de San Bernardino en California, en Estados Unidos, y también a la familia Espinosa de Jalapa, Veracruz, que se comunicó con nosotros. Muchísimas gracias por estar pendientes. Decíamos que el Adviento nos prepara al tiempo de la Navidad y que en este tiempo hay un color muy distintivo. En Cuaresma normalmente usamos el color morado, porque la Cuaresma es un tiempo de penitencia. Y el Adviento no es tiempo de penitencia, aunque se nos insiste en una preparación a conciencia y con arrepentimiento para el nacimiento del Hijo Eterno de Dios encarnado. No es propiamente tiempo penitencial, sino tiempo de esperanza. Algunos historiadores de la liturgia nos dicen que en la Cuaresma debe distinguirse el morado de la Cuaresma con el morado que se usa en Adviento. Originalmente usaban un color rosa, hoy se usa un color más tendiente a un color con un morado bajito, por no decir un color lila, pues. Lo podríamos imaginar, dicen algunos historiadores, de la siguiente manera. Si la Cuaresma es un tiempo de penitencia y el color es el morado, y el Adviento no es morado porque no es penitencial, y la Navidad, que es la fiesta que prepara, se usa el color blanco. Entonces, ellos explican a veces, si ustedes mezclan el color blanco y el color morado, el color de la preparación, morado, y el color de la fiesta, el blanco, surge un color que no es el morado intenso de la penitencia, sino un morado tenue, que tiende más a expresar la esperanza. Este es el color litúrgico que usamos en el Adviento. Y el otro signo es la corona, y cada domingo se va encendiendo una de esas velas. En algunas partes acostumbran poner una vela blanca al centro de la corona. La liturgia de la iglesia nos sugiere que eso no lo hagamos. ¿Por qué? Porque muchas veces se encienden esa vela blanca en la noche de Navidad. Eso es incorrecto, porque llegada la fiesta del 25 de diciembre o su vigilia en la noche del 24, terminó el Adviento. Por tanto, la corona ya cumplió su función. Es inútil dejar la corona, que es símbolo de preparación a la fiesta litúrgica de la Navidad, en la fiesta de la Navidad. Por eso no hay tal vela blanca. La corona desaparece de los templos para la noche de la Navidad o para el 25 de diciembre. Ahora, en este tiempo hay dos solemnidades muy importantes. Decíamos que sobresalía la figura de María la Virgen. Por eso se colocó en este tiempo la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, que se celebra en todo el mundo. Y en América Latina se colocó la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de toda América y de las Filipinas. Y ahora se celebra también en Europa y en África. María es importantísima en el Adviento. Otro dato interesante es que, no siendo tiempo de fiesta, sino de preparación, entonces se suprimen el canto del Gloria, porque el Gloria en la misa simboliza la alegría, el gozo, y en Adviento no estamos aún en fiesta. También es muy sugerible, según la liturgia de la Iglesia, que en Adviento haya menos instrumentos musicales, que haya solamente los necesarios para sostener la voz de los cantores. Bueno, terminado el tiempo del Adviento, llega el tiempo de la Navidad. ¿Qué celebramos en la Navidad? Bueno, la Navidad nos recuerda que
como cumplimiento de la promesa de salvar al género humano que en el ejercicio de su libertad se había alejado del proyecto original de Dios, que es a lo que le llamamos pecado, el Hijo Eterno, que coexiste con el Padre y con el Espíritu Santo desde toda la eternidad, se hace hombre verdadero en el seno de María la Virgen. Se pone como un pequeño cigoto que se va desarrollando durante 9 meses como todo ser humano y nace en Belén de Judá. Eso celebramos en la Navidad, la encarnación y el nacimiento del Hijo Eterno de Dios hecho hombre para nuestra salvación. No celebramos la fecha, celebramos un acontecimiento. Así, la Navidad celebra, por ejemplo, en la Iglesia Romana, el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre, pero no olvidemos que la Navidad nació primero en la Iglesia de Oriente y ellos la celebran el 6 de enero. De tal suerte que en la Iglesia Católica celebramos la Navidad en 2 fechas distintas. Los del rito romano, nosotros, el 25 de diciembre. Y los del rito oriental o griego, la celebran el 6 de enero. No celebramos fechas, sino el acontecimiento salvífico. Y aquel que participa en la misa de Navidad recibe todas las gracias que el Padre Dios derramó sobre la humanidad el día del nacimiento de su Hijo. ¿Qué más podemos decir acerca de la Navidad? No le vaya a cambiar y se los digo después de la pausa. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Bueno, nos quedamos platicando acerca del tiempo de la Navidad. En este tiempo el color litúrgico es el color blanco o el dorado incluso, porque es fiesta. Se canta el Gloria, se tocan las campanas, más aún, el Gloria se canta no solo en la noche de la vigilia, el 24 o el 25, que es la mera fiesta litúrgica, sino que el Gloria se canta diariamente los 8 días que le siguen a la Navidad. Y después se canta solemnemente con todos los instrumentos durante todos los domingos de Navidad. Aquí sí se usan todos los instrumentos. El templo se adorna con muchas flores porque estamos de fiesta. Aquí entran algunas celebraciones muy interesantes. Tenemos después del 25 de diciembre, el primer domingo que le siga, la fiesta de la Sagrada Familia. Posteriormente, el 1 de enero, la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Después celebramos la Epifanía del Señor, es decir, la manifestación de Jesús a todos los pueblos como único Salvador de la historia. Antes se celebraba el 6 de enero, pero hoy se cambia al domingo más próximo al 6 de enero. Y luego la fiesta del bautismo del Señor con el que se concluye el tiempo de la Navidad. Como ve, la Navidad no se reduce al 25 de diciembre, se extiende hasta la primera o segunda y a veces hasta un poquito de la tercera semana de enero. Me voy ahora directamente con el tiempo de Cuaresma. Después de la Navidad entra el segundo domingo ordinario y algunos otros. Viene luego la Cuaresma. Dijimos que nació primero la Pascua, pero la Cuaresma la prepara. La Cuaresma sí es un tiempo penitencial. En este tiempo se invita a los cristianos usando 3 medios fundamentales: la solidaridad con los pobres o la limosna, la escucha de la palabra y la oración profundas y el ayuno, a prepararse a recibir el perdón de los pecados antes de la resurrección de Jesucristo el Señor. Son
43 días. La Cuaresma empieza el miércoles de ceniza y concluye con la misa de la Cena del Señor el Jueves Santo. En todo este tiempo se usa el color morado. Algunos historiadores suelen decir que el color morado surgió porque en los primeros siglos de la Iglesia la gente hacía grandes sacrificios y cargaba cruces y se golpeaba, se lastimaba su cuerpo y se provocaba grandes moretones. Entonces la Iglesia dijo, esto no es correcto porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y simplemente tomaron el color de esas lastimaduras, dicen algunos historiadores, que la gente se provocaba, y lo plasmaron en los ornamentos sacerdotales y en los ornamentos del altar y del ambón. Ahora, el color de los ornamentos sustituía las lastimaduras del cuerpo, porque el sacrificio de Cristo es el que nos salva, no nuestros propios sacrificios. En este tiempo de Cuaresma no se canta gloria, no se canta aleluya, se suple, se cambia por una aclaración distinta, honor y gloria a ti, Señor Jesús. El templo carece de ornato, no hay ornato en Cuaresma. Cuando mucho se ponen ramas verdes y muy pocas, porque es un tiempo penitencial y de austeridad. En este tiempo también hay un domingo importante, el domingo que se le llama de Alégrense, cuando se lee el texto de la transfiguración del Señor. Allí se puede usar el color, el mismo color del Adviento, el color lila, en lugar del morado, o incluso el blanco. Viene en el mismo tiempo de Cuaresma la Semana Santa. Dijimos que la Cuaresma termina con el Jueves Santo, pero la Semana Santa tiene sus días especiales. El Jueves Santo de la Cena del Señor. Atención, el Jueves Santo se conmemora la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, no el lavatorio de los pies. Viene después el Viernes Santo de la Pasión del Señor. Ese día no hay misa, solo se lee la Pasión del Señor, se adora no la cruz de madera, sino el acontecimiento de la crucifixión que nos dio el perdón de los pecados. Luego, tradicionalmente se le llama el sábado de la sepultura del Señor. Y finalmente, el Viernes Santo de la Pasión del Señor. En la noche del Sábado Santo viene la solemnísima Vigilia Pascual o Noche Santa. Y así se inaugura el tiempo de la Pascua, el tiempo más importante, que se va a prolongar durante 50 días. Empieza el domingo de resurrección y va a terminar 7 semanas después, en la fiesta de Pentecostés o la fiesta de la venida del Espíritu Santo. Fíjese que la Pascua es como un domingo continuado. Incluso las celebraciones de entre semana son como si fuera el mismo domingo de resurrección prolongado durante 50 días. En este tiempo de Pascua también hay algunas fiestas importantes. La Ascensión del Señor, por supuesto, y Pentecostés. Y el resto del año, bueno, el resto del año le llamamos tiempo ordinario. Allí recordamos la predicación, los milagros de Jesucristo el Señor para nuestra salvación y usamos el color verde. Yo espero que esta brevísima explicación sobre el año litúrgico que iniciamos con el Adviento haya sido de muchísimo provecho para usted. Recuerde que Dios le ama profundamente. Que Él los bendiga y yo los espero en la próxima emisión. Hasta luego. Sí.